Ya chiquillo. No sé por qué no puedo grabarla con Teams, pero igual la estoy grabando con la aplicación para ver si después igual se las pueda subir ya. Ya, ¿qué vamos a ver hoy día? Algunos ejercicios de derivadas que me dejó la profe. Yo aquí puse la materia un poco para explicarla si es que quedan dudas y para explicar un poco la nomenclatura o cómo está escrito ya, para que no se vayan a perder. Son varios ejercicios que me dejó ella, así que vamos a comenzar ya. El primer punto es eh, cómo derivar distintas funciones, distintos tipos de funciones. La primera es cuando la función sea una constante, ¿ya? O sea un número. Fíjense acá. La función f de x es igual a uno, o sea, una constante. F de x es igual a cero, f de x igual a 5. Esa sería una constante. Entonces, cada vez que yo derive una constante, como está escrito en ese recuadro, ¿cierto? Cada vez que yo derive una constante, el resultado siempre va a ser cero, ¿ya? Esa d dividido dx, ¿ya? Significa la derivada de c con respecto a x. Como no tenemos x, ¿cierto? Derivamos directamente el número y sería cero, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros derivemos un número, es cero, ya sea cual sea el número. Ya, ese es uno de las derivadas que deben tener claras, ¿ya? O sea, si por ejemplo mi función fuese, vamos a ocupar una esa, ¿cierto? Si yo escribo de esta forma la derivada de f con respecto a x, eso significa ya. ¿Cuánto sería la derivada de f con respecto a x? Sería cero, porque estoy derivando en una constante, ya, un número. Entonces siempre va a ser cero. Yo lo puedo escribir así, eso significa derivada de la función con respecto a x, o también la puedo escribir de la siguiente forma. Se puede escribir así, como la misma función, y le ponen como un tilde arriba, ¿cierto? Esa es otra forma de escribir derivada. ¿Ya? Nosotros vamos a tratar de escribir esta porque es mucho más rápido que escribir esto, pero es más que nada por escritura, ¿ya? Entonces yo voy a ir utilizando esta forma, ¿ya? Entonces cuando yo quiera derivar una función, pongo esa rayita arriba, ¿cierto? Y estoy diciendo que la derivada de esa función y aplico las propiedades que vamos a ir viendo. Entonces cada vez que tengamos una constante, la derivada de esa constante es cero, ¿ya? Ese es uno de los primeros puntos. La segunda derivada que ustedes deben saber es cuando yo tengo exponentes, ¿ya? Acá dice que tengo una función, que hay una x, ¿cierto? Y está elevado a un número. X elevado a n, que n puede ser cualquier número, ¿cierto? Y nos está diciendo que la derivada de eso nosotros aplicaríamos lo siguiente, ¿ya? Fíjense que esa n es el exponente, entonces estoy diciendo que el exponente yo lo voy a poner delante del x, o lo bajo, como se dice, y al exponente le quito 1. Esa es la forma de derivar, ya, para que se entienda. Por ejemplo, si tengo la función f de x igual a x al cubo, ya, yo para derivar eso voy a utilizar este término, ¿cierto? Entonces estoy diciendo que la derivada de f de x va a ser lo siguiente. ¿Qué dice acá? Que el exponente yo lo pongo debajo, ¿cierto? El n. Entonces ese exponente yo lo voy a bajar 3. Lo voy a multiplicar por el mismo x que está acá y al exponente yo le voy a restar 1. O sea, así, ¿ya? Entonces la derivada de eso sería 3x elevado a 2, ¿ya? ¿Qué hice? Bajé el exponente y al exponente le restó 1. Y esa es la forma de derivar cuando son funciones potencia, ¿ya? No sé si tienen duda con esto, chiquillos. ¿Cómo pasamos desde esto a la derivada que fuera esto? ¿Tienen alguna duda? De esta parte cuesta un poco más entenderlo, ¿ya? Pero es lo mismo que escribir eso. El f' de x, así se llama. Ya voy a escribir otro ejemplo para que me vayan diciendo ustedes. Ya, si tengo la función f de x, tengo x elevado a 5. ¿Cómo queda la derivada de eso, chiquillos? ¿Alguien que me pueda responder? ¿Qué tendría que hacer para derivar eso? Es una Tendríamos potencia. que pasar el 5 como base. Dejar el 5 delante, ¿cierto? Ya.
Y el elevado decrecería un número, Ya, que sería x elevado a la cuarta. a la cuarta, ¿cierto? Eso dice. Entonces la derivada de x a la 5 es 5x a la cuarta. ¿Ya? Entonces no habría, se fijan, solo imaginen el exponente y le resto uno al exponente. Esa es la forma de derivar potencias. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si yo tengo, por ejemplo, un número delante? Por ejemplo, 3x elevado a la 4. ¿Ya? Yo sigo el mismo procedimiento. Voy a seguir el mismo procedimiento. Voy a bajar ese 4, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por ese 3 que está delante, porque el 3 yo no lo estoy derivando solo esa parte, ¿cierto? El exponente. Y al exponente le voy a restar una. ¿Ya? O sea, igual bajé el 4, al exponente le resto 1, solo que ahora el número que estaba acá adelante va a multiplicar el número que yo bajé. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces el resultado ahora sería 12x a la 3. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Bajo el exponente lo mismo, pero queda delante ahí del 3, ¿cierto? Multiplicándose. Y al exponente yo le voy a restar 1, que quedó 3. Y después realizo la multiplicación de los números, que sería 12x al cubo. ¿Ya? Esa es la diferencia cuando yo tengo un número delante. Pero sigo haciendo el mismo procedimiento. Bajo exponente, al exponente le resto 1. ¿Ya? Entonces tenemos dos derivadas distintas. Cuando son constantes, su derivada siempre es 0. Cuando tengo potencia, ¿cierto? Bajo el exponente lo pongo delante y le resto 1. ¿Ya? Esa es otra forma. Ya, esta es la 3, también sale en la guía que le subió la profe. Ya, aquí qué significa, cuesta un poco leerlo de acá. Lo que está diciendo es que quiero derivar, fíjense que hay una suma acá adentro, una suma, ¿ya? Entonces lo que está diciendo es que yo voy a derivar cada uno y las voy a sumar. O sea, derivo el 1 más, derivo el U2 más, derivo el U3, ¿cierto? Así. Ya, para que se vea más claro un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente función, tengo x a la 6 más x a la... no, 2x a la 4. ¿Qué está diciendo? Tengo una suma, ¿cierto? Tengo un x a la 6 más un 2x a la cuarta. Entonces lo que me dice aquí es que yo puedo derivar cada una por separado. O sea, para derivar la función completa, yo voy a derivar esta y voy a sumarle la derivada de esa. O sea, voy a derivar cada una por separado. Y el resultado quedaría en una suma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a derivar el x a la 6, que sería bajo el exponente, ¿cierto? Le resto 1, más voy a derivar el de acá. Bajo el exponente, lo multiplico por el que está acá, ¿cierto? Y al exponente le voy a restar 1. Entonces cada uno lo derivé por separado. El primero queda tal como estaba, ¿cierto? No puedo hacer nada más. Y el segundo tengo que multiplicar esos dos números. 4 por 2 sería 8, x a la 3. ¿Ya? Entonces, eso nos está diciendo acá, que si yo tengo una suma, yo voy a derivar cada uno por separado y al final queda la suma, el resultado sería la suma igual, solo que cada uno derivado. ¿Ya? Ahora quiero que me ayuden con el siguiente, para ver si va quedando claro. ¿Qué pasa? Yo tengo 3x cuadrado más 1. ¿Cuál sería la derivada de esos chiquillos? ¿Ya? ¿Cuál sería la derivada de eso? Hay una suma. ¿Qué tendría que hacer? Derivarlos por separado. Derivarlos por separado, ¿cierto? O sea, yo voy a derivar primero esa parte. ¿Cuánto es la derivada de esa parte? De 3x cuadrado. 3 por 2. Ya, 3 por 2, 2 por 3, ¿cierto? Tenemos x. ¿Y cuánto queda acá arriba? En el exponente. 1. 1. Entonces queda tal como está, ¿cierto? ¿Ven que el 1 no siempre se pone? Más. ¿Cuánto es la derivada de 1? Más 0. Más 0. Súper bien. Entonces cada vez que yo tenga un número es 0. Entonces ahora yo vuelvo a escribir. Obviamente si uno aquí hace la multiplicación en el mismo paso cuando esté derivando, no es necesario poner el más 0, ¿cierto? Ahí ya depende de la habilidad de cada uno. Entonces aquí sería 6x. Entonces la derivada de 3x cuadrado más 1 es 6x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque derivé esta parte y me dio 6x y derivé el 1 y me dio 0.
¿Ya? Entonces aquí estoy aplicando las dos primeras propiedades, que es la de la constante y la de las potencias. Y además estoy aplicando una tercera, que cuando hay una sucesión de funciones, ¿cierto? Que hay sumas. Y lo mismo pasa con las restas. Pues, por ejemplo, si mi función es 3 menos 4x a la 3, ¿cuál sería su derivada, chicos? ¿Cuál sería la derivada de esto? Es una resta. Entonces voy a derivar cada uno por separado, ¿cierto? ¿Cómo quedaría la derivada? No importa que se equivoquen. 0 menos Ya, 3. Pero 0 menos 12x al cuadrado. 0 X. menos 12x al cuadrado. 12x al cuadrado. Súper bien. O sea, usted bajó el exponente, lo multiplicó por 4, ¿cierto? Y le restó un exponente. Y para escribirlo bien, o sea, si ustedes querían poner el 0, pero más que nada para que se note que quedó el negativo, ¿cierto? Entonces ustedes lo escriben así. Ya, entonces ahora veo que se entiende. Entonces cuando hay resta o suma, yo aplico lo mismo, ¿ya? Cada una por separado, no hay problema ahí. Y después escriben la resta, o si quedó el 0 no es necesario escribir una resta, sino que queda solamente ese pero negativo, ¿ya? Esas son las tres. Se usan harto estas, la de potencia sobre todo, es una de las que más se usa. Ya de ahí la van a ver por qué. Ya, el cuarto punto es la derivada de un producto de dos funciones, ¿ya? Ah, esta me equivoqué, esta no son de aquí, ¿ya? La voy a sacar esta de aquí. Esta era los ejemplos anteriores. Ya, la derivada de un producto. La anterior era de suma o resta, ¿cierto? Ahora es cuando hay funciones multiplicándose. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo... a ver un ejemplo, ¿cuál puede ser? Tengo una función x donde tengo un x cuadrado y se está multiplicando por... pongamos un x a la cuarta, ¿ya? Obviamente aquí uno podría hacer lo siguiente. Podría conservar base, sumar exponente y después derivar, ¿ya? Porque es mucho más fácil. Pero quiero que apliquemos la propiedad, ¿ya? Más que nada para ver cuánto da. Entonces aquí yo tengo una multiplicación x cuadrado por x a la cuarta, ¿ya? Entonces, obviamente, como les digo, ustedes podrían juntar las bases y sumar los exponentes, pero vamos a aplicar la propiedad. ¿Y qué nos dice esta propiedad? Que si yo tengo una multiplicación de funciones, ¿por qué se aplica la propiedad? Porque no siempre yo voy a poder juntar acá, ¿ya? Este es solo un ejemplo. Ya, si yo tengo una multiplicación, ya lo que voy a hacer es, para derivar, voy a hacer lo siguiente. Yo lo voy a anotar de la siguiente forma. Voy a derivar la primera función y lo voy a poner así. Ya, yo lo voy a escribir así. O sea, estoy derivando la primera parte esa, multiplicada por la segunda sin derivar. ¿Ya? Creo que se entienda que yo lo escribo así. No es que en un libro lo van a encontrar así. Es más que nada para que se entienda, ¿ya? El primer término derivado, que sería ese, por el segundo sin derivar, más, aquí va siempre un más. Ahora, el primero yo no lo voy a derivar, pero voy a derivar el segundo. ¿Ya? Así. Yo le pongo esa colita arriba para poder derivarla ahora. Ya, esa sería como la fórmula de cómo yo voy a derivar una multiplicación de dos funciones, ¿ya? O al final voy a derivar los dos igual, solo que voy a aplicar una fórmula que es el primero derivado por el segundo sin derivar, siempre más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿ya? Al final yo derivo los dos, pero en uno lo derivo y en el otro no, y acá derivo al revés, ¿cierto? Entonces ahora lo trabajo. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? Yo derivo, ¿cierto? 2x por s sin derivar. Lo dejo tal como está. Más s sin derivar por la derivada de s, que sería, bajo el exponente, 4x al cubo, ¿cierto? Entonces ahora ustedes pueden juntar esto. 2x por x a la cuarta sería 2x a la quinta, ¿cierto? Porque conservo eso x, sumo el exponente. Más
X cuadrado por 4x a la 3 sería 4x a la quinta. O sea, voy a sumar el 3 con el 2, ¿cierto? A la quinta. Y ahora puedo sumar esto. Sería 2x a la quinta más 4x a la quinta serían 6x a la quinta. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Si se fijan, miren, yo lo voy a hacer como lo podría haber hecho alguien. Que está bien ya, porque a veces parece que fueran multiplicaciones, pero ustedes lo pueden hacer directo. Acá yo las puedo juntar, ¿cierto? Mira, fíjense. Conservo base y sumo exponente. Y ahora esa la derivo. ¿Cuánto le deriva eso? Bajo exponente y al exponente le resto 1. O sea, yo lo podría haber sacado directo así. ¿Ya? Se fijan, nos dio el mismo resultado. Entonces, cuando hay multiplicaciones, yo tengo que ver si es que puedo juntarla o no. Si no las puedo juntar, aplico fórmula. Si yo las puedo juntar, lo hago directo. ¿Ya? ¿Se entiende esta fórmula, chiquillos? Esta parte. El primero derivado por el segundo sin derivar. ¿Se entiende? Profe, ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? Ya. La voy a marcar para que se entienda, ¿ya? Déjenme hacer. Vamos a aplicar, marcar esta parte que es la importante, ¿ya? Que es la derivada de una multiplicación. Ya. Cuando yo tenga una multiplicación de funciones, en este caso x al cuadrado por x a la cuarta, ¿se acuerdan que anterior teníamos más y ahí cada una se derivaba por separado? Ahora tenemos una multiplicación, entonces no es solamente derivar por separado, ¿ya? Y después escribir la multiplicación abajo, no es así, hay que aplicar una fórmula. ¿Cuál sería? Que yo, la primera parte de la función, que sería x cuadrado, yo la voy a derivar, ¿ya? Y la voy a multiplicar por la segunda parte, pero sin derivar. Esa es mi primera parte de la fórmula. La primera derivada por la segunda sin derivar. Siempre más, aquí siempre va a ir un más. Ahora al revés, el primero yo no lo voy a derivar, pero lo voy a multiplicar por el segundo derivado. ¿Ya? ¿Se fijan? Estoy derivando el primero aquí y lo multiplico por el segundo sin derivar. Después le sumo el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Se fijan? ¿Se entiende? ¿Queda claro, no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, quiero que veamos... a ver, ¿cómo lo pongo? Quiero que veamos otro ejemplo porque si ustedes dominan esa parte, las derivadas se les van a hacer muy fáciles. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo... ¿Cuál puede ser? X al cuadrado por 2x a la 3 más 1. ¿Ya? Aquí yo tengo una multiplicación. ¿Ya? ¿Cuál es la multiplicación? Esta que está aquí. O sea, tengo el primer término que sería este y un segundo término que sería ese. ¿Ya? Yo tengo dos opciones acá. Una es multiplicar este término por cada uno de los anteriores y al final van a quedar solo sumas y ahí yo derivo como sumas, o aplicar la regla de la multiplicación, ¿ya? Porque tengo un término y otro término, ¿ya? Entonces voy a aplicar la regla de la multiplicación para que la practiquemos. Voy a derivar. ¿Ya qué nos dice el primero? ¿Qué nos decía? Que es el primer término derivado. ¿Cuál es el primer término derivado? ¿Cuál es el que tendría que derivar? X cuadrado. Ya, entonces yo les recomiendo que hagan esto. Ustedes van a decir el primer término derivado. ¿Ya? ¿Por qué yo lo escribo así? Porque a veces se hacen muy grandes, entonces es preferible derivarlos después. Ya aquí yo podría decir 2x directo, pero ustedes marquenlo primero y después van a derivar. ¿Ya? Entonces va a ser el primer término derivado por el segundo sin derivar. O sea, yo lo escribo tal como está. ¿Ya? O sea, derivo el primero y lo multiplico por el segundo sin derivar. Siempre más. ¿Qué hago ahora? Si en este derivé el primero y lo multiplico por el segundo sin derivar. ¿Cuál es el que queda sin derivar ahora? El primero. El primero. O sea, ese yo no lo voy a derivar, pero lo voy a multiplicar por este de aquí, derivado. ¿Ya? Primero derivado por el segundo sin derivar, más siempre el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces ahora me pongo a hacer recién las derivadas.
de cada una. Entonces ese decía que estaba derivado, entonces yo lo voy a derivar, que sería 2x. ¿Ya? Y va a quedar multiplicado por eso. Más ese tal como estaba por la derivada de lo de acá. ¿Cuál es la derivada de 2x al cubo más 1? 6x cuadrado. 6x cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué 6x cuadrado? Porque derivo ese y me da 3 por 2, 6. Y le resto 1, ¿cierto? Más la derivada de 1 que sería 0. Entonces quedaría solamente 6x cuadrado. Y ahora yo lo puedo dejar hasta acá. O podría seguir trabajando la función. Porque aquí ya está derivado. Yo ya apliqué la fórmula. Si el ejercicio me dice derive, hasta acá ya está derivado. Si yo lo quiero derivar y que quede bien simplificado, podría empezar a multiplicar estos términos con ese término, ¿cierto? Ese con ese. Y dejarlo un poquito más simplificado, ¿cierto? Entonces lo podría hacer. ¿Cuánto sería? 2 por 2 son 4x a la cuarta, ¿cierto? Ese por ese. Más 2x. ¿Ya? Más el x cuadrado por el 6x cuadrado sería 6x a la cuarta. Ahora junto los 6x a la cuarta, ¿cierto? Serían 10x a la cuarta más 2x. ¿Se fijan? Entonces hasta aquí yo lo dejé más simplificado. Esta parte la voy a poner simplificado. Significa que yo lo achiqué el resultado, ¿ya? Pero si ustedes lo dejan hasta acá, no debe estar malo, porque a ustedes le están preguntando cuál es la derivada. Y la derivada sería esa. Si yo derivé, apliqué la fórmula y me quedó ese resultado, ¿ya? Si ustedes lo quieren más simplificado, más chiquitito la solución, pueden seguir multiplicando, dependiendo de lo que nos diga la profe. Si la profe me dice derive y además simplifique, o derive y escriba en la forma más simplificada, más acotada, sería esta parte de acá, ¿ya? Incluso aquí yo podría factorizar, pero ya eso es más trabajo. Es un trabajo extra que podrían escribirlo de otra forma, ¿no? Pero en realidad el resultado ya está, ¿ya? ¿Se entiende entonces cómo sería la fórmula? Primero derivado por segundo sin derivar, más primero sin derivar por segundo derivado, ¿ya? Esa es la de la multiplicación. Hay otra para la división, que es muy parecida, cambia solo en dos cosas. Ya, mire, se ve súper feo ahí. Entonces, en una división, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tengo una función de la siguiente forma. Tengo un x cuadrado y está dividido por un x a la... por un x a la 3. ¿Ya? No pongamos al revés mejor. El 3 vamos a ponerlo arriba y el 3 y el 2. ¿Ya? Acá yo tengo una división. Entonces, claro, para divisiones yo también aquí puedo conservar bases y restar los exponentes, ¿cierto? Por propiedades de potencia. Pero lo que quiero es aplicar la fórmula de la división. ¿Qué dice la fórmula de la división? ¿Ya? ¿Qué dice? Que dice, yo voy a derivar el primero, lo voy a multiplicar por el segundo sin derivar. En este caso el primero es el numerador y el segundo el denominador, ¿ya? Fíjense que empecé igual. Primero derivado por el segundo sin derivar, pero aquí nos cambia. Menos, ya, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Pero además, aquí le agrego algo más. Lo voy a escribir en rojo todo lo que le vamos a agregar, ¿ya? La división del segundo, y este va a estar al cuadrado. Ya, ¿qué le agregué distinto a la anterior? Esta parte y esa parte son iguales, igual que la de la multiplicación, solo que ahora va un signo menos. Y además tengo que dividirlo por el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Esa es la diferencia. Si fijan, tengo el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Ya? Acuérdense que la multiplicación aquí va un más. En el cociente va un menos. Además está dividido por el segundo término al cuadrado. ¿Ya? ¿Se fijan? El segundo término sería x cuadrado y además tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces ahora lo desarrollo. Lo voy a desarrollar. La derivada de eso sería
3x al cuadrado por x cuadrado, ¿cierto? Menos x al cubo, que no lo tengo que derivar, por la derivada de ese, que sería 2x, ¿ya? Y el de abajo solamente lo tengo que elevar al cuadrado, o sea, quedaría x a la cuarta, ¿ya? Y ahora desarrollo lo que está arriba. 3x al cuadrado por x al cuadrado sería 3x a la cuarta menos x al cubo por 2x sería 2x a la cuarta, ¿cierto? Porque conserva base. Y abajo queda solamente x a la cuarta. Y eso es igual. 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta sería x. ¿Cuánto quería? ¿X a la cuarta? ¿O no? Y no tengo espacio aquí. Y eso va a estar dividido. Uy, creo que x a la cuarta. ¿Ya? Si fijan, entonces aquí nosotros seguimos haciendo pasos nomás. ¿Ya? Entonces lo que tendrían que hacer ustedes, o dejan hasta acá, o siguen trabajando la función. ¿Ya? Entonces, si fijan, lo único que cambió fue la fórmula que está acá. O sea, nos cambió el signo negativo y que ahora está dividido por el término de abajo al cuadrado. ¿Ya? ¿Dudas con eso, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? No, profe. ¿Ya? Ahí lo van revisando ustedes. Ya, entonces aquí además tenemos otras que son especiales, pero todavía no las vamos a ver, así que prefiero que veamos estas dos nomás, que son como las que más se usan. Que nos dice qué cosas. Por ejemplo, si la función es esa, e elevado a x, la derivada de esa función es lo mismo. ¿Ya? Lo mismo por la derivada del término que esté arriba. ¿Ya? Eso va a ser el mismo término por la derivada de lo que está acá arriba. Entonces, por ejemplo, si la función ahora me cambia a 2x cuadrado aquí arriba, la derivada de eso va a ser el mismo término. Dijimos que era el mismo término, pero por la derivada de ese término. ¿Ya? O sea, yo voy a conservar siempre el elevado a x, pero lo voy a multiplicar por la derivada de lo que está ahí arribita. Entonces aquí lo único que me cambia queda el mismo, y la derivada de eso va a ser 4x, ¿cierto? Entonces esa es la solución. ¿Ya? Y el logaritmo natural es lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si me dice logaritmo natural de x, ¿ya? La derivada de eso va a ser igual a 1 partido la x, que está ahí, por la derivada de esta parte. ¿Ya? Ejemplo, si tengo una función que es logaritmo de x cuadrado, la derivada de eso sería 1 partido, en este caso era x, ahora x cuadrado por la derivada de esa parte, o sea 2x. ¿Ya? Esas dos son las que más se ocupan, estas no se ocupan tanto. Son más complicadas, pero estas tendrían que saberlo ustedes, que al derivar e elevado a x, su derivada es e elevado a x por la derivada de lo que está arriba. Si tengo el logaritmo natural de x, la derivada es 1 dividido el mismo x por la derivada de esta parte. ¿Ya? Siempre multiplico por la derivada de lo que está aquí, y en ese caso lo que está allá. ¿Ya? Haciendo ejercicios lo van a notar mejor, miren. Ya, acá hagamos algún ejercicio. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, aquí nos están pidiendo eso. Dice que es d cuadrado f partido dx cuadrado. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, les digo calcule esto, les estoy diciendo
le estoy diciendo derive. ¿Ya? Si yo le digo calcule eso, le estoy diciendo derive. Si le digo también calcule eso, es lo mismo. Si yo le digo calcule f' o les digo df de x, estoy diciendo derive. ¿Ya? Si les digo calcule d cuadrado de x cuadrado, le estoy diciendo que derive dos veces. ¿Ya? O sea, derivo esto y lo vuelvo a derivar. O sea, derivo lo que me dé resultado, lo vuelvo a derivar y esa sería la segunda derivada. Significa el d2f partido de x cuadrado significa que es la segunda derivada. Si yo les digo df5 de x a la 5, ¿qué le estoy diciendo? Que derive. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le estoy diciendo que derive ahí? 5. 5 veces. Ya no, casi nunca les van a pedir 5 veces, pero para que se entienda, ¿ya? El df de x significa derive la función, ¿ya? Con respecto a x. Si me dice d2f significa que yo voy a derivar la función, pero la voy a derivar otra vez más, ¿ya? Y si me dice 5 veces, o sea, voy a derivarla 5 veces. ¿Ya? En este caso nos está pidiendo que derivemos 2 veces, ¿ya? Porque está al cuadrado. Voy a borrar esto para que nos deje espacio. Queda grabado, así que después ustedes lo pueden ver de nuevo. Ya, entonces, ¿a cuál tipo de función se parece esa de arriba? ¿Cómo yo tendría que derivar eso? ¿Qué hay? Hay multiplicación, hay división, hay suma, hay logaritmo natural, hay una e, hay una exponencial. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que nos marca la diferencia aquí? Ese signo, ¿cierto? Hay una suma. ¿Cómo se derivaban las sumas? Por separado. Por separado, ¿cierto? O sea, yo derivo esta y derivo eso. Entonces, ¿cuál sería la derivada? Sería el 5, porque bajé el exponente, ese tal como estaba, y al 5 le voy a restar 1. ¿Ya? Más, ¿cuál es la derivada de eso? ¿Quién me dice cuál es la derivada de eso? A ver si lo entiende. Ya, mira, se lo voy a explicar ya. Cuando yo tengo un número, la derivada es 0. Cuando yo tengo un x cuadrado, la derivada es 6, o sea, x cuadrado, o sea, x le resto un exponente que sería solo x, ¿cierto? Entonces hagámoslo como exponente. ¿Qué número tiene este aquí? Un 1, ¿cierto? Tiene un 1. Entonces yo lo hago como la de las potencias. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a escribir como 1 mejor para que no se, ahí, para que no se confundan con el de acá. Entonces, ¿qué hago? Yo bajo el exponente, o sea, ahí, lo multiplico por el mismo y a ese le voy a restar 1. ¿Ya? Entonces me quedaría 6x y 1 menos 1 es 0. ¿Cuánto es x elevado a 0? Eso es 1. ¿Ya? Entonces lo que me está quedando es 6 por 1, que sería 6. Entonces cada vez que yo tenga 6, por ejemplo, la derivada de 6x sería 6. La derivada de 20x sería 20. ¿Ya? La derivada de 1000x, ¿cuánto es? 1000. Porque esta parte se convierte en 1. Entonces sería eso. ¿Ya? La derivada de... Voy cambiando el número. La derivada de 5x es 5. ¿Ya? Eso te quiero que lo tengan claro. ¿Se entiende, chiquillos? Pero es por esto. Es porque se vuelve 0. ¿Ya? Porque al 1 le restó 1. Por eso se queda solo el numerito solo, sin la x. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí terminé el ejercicio. Tengo que hacer algo más. ¿Cuántas veces he derivado? Una. Entonces, esa es la primera derivada. Yo necesito la segunda porque me está pidiendo la segunda. Entonces yo lo puedo escribir como eso o le puedo escribir la segunda que sería así. Estoy diciendo que esa es la segunda derivada. O sea, yo tengo la primera. Me falta la segunda. ¿Ya? Aquí voy a juntar los numeritos para que 5 por 10 son 50 y aquí la cuarta más 6.
¿cierto? Ya, ¿cuál tendría que derivar ahora? Si me pide la segunda, ¿derivo esta acá arriba o derivo la derivada? Tendría que derivar, La derivada. exacto. Ahí estoy derivando dos veces. O sea, yo derivé la primera y ahora tengo que derivar esto de acá. Entonces, ¿cuál sería la derivada de acá? ¿Cuál sería? ¿Cuánto quedaría? 200x elevado a 3. Ya, veamos, ¿cierto? Bajo el exponente queda el 50, el 3 más 6. ¿Y cuánto es la derivada de 6? Cero, ¿cierto? Entonces no lo 0. anoto. Muy bien. Y 4 por 50 sería 200 x elevado a 3. Me quedó medio feo el 0. ¿Ven? Entonces eso es segunda derivada. Y si ahora me dijera calculémosla, no la pide ya, pero calcule esa. ¿Qué tendría que hacer ahora? ¿Cuál sería la tercera derivada de esa función? Bajo el exponente, ¿cierto? Lo multiplico por 200 y el exponente le resto 1. Y así sucesivamente. Yo podría sacar más derivadas. Después 3 por 200 son 600, ¿cierto? X al cuadrado. Y ahí yo podría sacar la cuarta derivada y la quinta derivada, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que ustedes les van pidiendo, es lo que tenemos que ir haciendo. ¿Ya? Entonces, con este tipo de ejercicios no debiese haber ningún problema porque solo son sumas. Cada una yo la hago por separado. ¿Ya? ¿Cuál tengo acá? ¿Qué tipo de derivada tendría que utilizar? De las que yo aprendí, de las propiedades o de las fórmulas. ¿Cuál tendría que utilizar yo? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué hay? La derivada del primero menos el Sí, pero, segundo. sí, pero antes de la fórmula, ¿qué es lo que ven ahí? Hay una suma, hay una resta, hay una multiplicación, hay una división. ¿Qué hay? Una división. Claro, ¿cierto? Entonces tengo una división. Ven que yo les decía que no siempre yo puedo juntar bases y sumar exponentes, porque el ejemplo que le había dado era algo así, ¿se acuerdan? Era eso. Entonces yo lo hago directo, pero aquí yo no puedo. Entonces ahora tengo que utilizar la fórmula para eso. Entonces, ¿cómo yo derivaba eso? Era la derivada del primero. Y en este caso, ¿cuál es el primer término? El de arriba, ¿cierto? Entonces, la derivada del primero yo tendría que escribirlo así, ¿ya? Estoy diciendo que tengo que derivar ese término. ¿Y por cuál lo tengo que multiplicar? Por el segundo. Por el segundo, que sería el de abajo, ¿cierto? El denominador. Ya, ahí está la primera parte. ¿Qué cambiaba con respecto a la multiplicación? ¿Qué signo va aquí? ¿Más o menos? Se restaba. Se restaba. Súper bien. Y ahora viene la otra parte de acá. Ahora, el primero yo no lo voy a derivar, ¿cierto? Porque ya lo derivé acá. Yo no lo derivo, pero ¿cuál tengo que derivar? El segundo, ¿ya? No confundan eso con un 1, ¿ya? Es lo de derivada. Yo le pongo ese tic ahí. ¿Ya? ¿Y qué me falta ahora? Dividido por el segundo al cuadrado. Súper bien. Súper bien, súper bien. Dividido por el segundo al cuadrado, o sea, x menos 3 y este está al cuadrado. Ay, no sé por qué escribo entre. Al cuadrado. Ahí. ¿Cierto? ¿Se fijan? Entonces, si hubiera sido una multiplicación, aquí lleva un más y esto de abajo no va. Esa es la diferencia. Entonces ahora lo único que me queda hacer es resolver cada derivada chiquitita que quedó acá, po. Entonces la resuelvo. ¿Cuánto es la derivada de x al cubo más 1? Porque tengo que derivar todo eso. ¿Cuánto es la derivada de x al cubo más 1? Es una derivada de una suma, ¿cierto? Entonces ahí la derivo como suma. ¿Cuál es la derivada de eso? 3x cuadrado. Ya. Más algo, menos algo. O está listo. Esa parte. La derivada de eso. Es 3x cuadrado, ¿cierto? Porque si derivo el 1 es 0. Entonces no tendría que ponerlo, ¿cierto? Y eso está multiplicado por lo que está acá. Eso yo no lo voy a tocar todavía. Menos el primero sin derivar. O sea, lo dejo tal como está. ¿Y cuál es la derivada de x menos 3? ¿Cuál es la derivada de x menos 3? 1.
¿Cuánto? 1. 1. ¿Por qué 1? Porque acuérdense que yo les dije, si hay un 6x, la derivada es 6. Si hay un 10x, la derivada es 10. Si hay x, ¿cuánto es la derivada? 1, porque aquí hay un 1, ¿cierto? Y la derivada de menos 3 sería 0. Entonces la derivada de x menos 3 sería 1 nomás. Entonces yo escribo 1. Así de simple, ¿ya? ¿Se fijan? ¿Ven que no es tan complicado? O sea, hay que ir en las derivadas hay que ir muy ordenado. Y respetando mucho el tema del orden, de la forma. Yo por eso ocupo eso. Algunos lo hacen directo, dicen ya, la derivada del primero y dicen 3x cuadrado. ¿Ya? Por la segunda definitiva. Pero yo les recomiendo que hagan esto que hago yo. Es para llevar un orden, para saber yo lo que tengo que derivar después. Porque en algunos ejercicios es muy complicado derivar directo. En esta parte no es tanto, pero en otro es muy complicado. ¿Ya? Entonces mejor hacerlo por paso. Entonces aquí me queda tal como está. Y abajo, si quieren ustedes resuelven el cuadrado. Pero no es necesario. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Tengo la derivada o no tengo la derivada ya? Sí la tengo, pues yo ya apliqué la fórmula. Entonces mi derivada va a ser todo eso. Ahora, si, como les decía adelante, si ustedes quieren, pueden multiplicar término a término, reducir expresiones, ¿cierto? Y resolver acá abajo y ver si puedo simplificar en algún lado y cosas así, ¿ya? Pero si a mí me piden la derivada estaría lista hasta ahí. Ya, si el ejercicio me dice derive, yo ya derivé. Si me dice derive y además simplifique, yo tendría que seguir trabajando el ejercicio, ¿ya? Si gustan ahí pueden ustedes después realizar en el cuaderno los ejercicios. Cuidarse con ese signo, que ese signo cambie los de acá, ¿cierto? Los del paréntesis, entonces no habría ningún problema ahí, ¿ya? Ven que no es tan complicado al aplicar el cociente, ¿ya? No es tan complicado aplicar el cociente. Sigamos. Fíjense que acá nos pide la segunda derivada. Así que aquí hay trabajo para ustedes. Aquí no, ¿me conviene derivar aquí? No, la segunda no. Entonces me conviene primero multiplicar cosas, disminuir un poco esto para después buscar la segunda derivada. ¿Ya? Traten de hacerlo después ustedes. Solamente me va a quedar de nuevo una división, entonces tendría que de nuevo aplicar la fórmula del cociente. ¿Ya? Acá, ¿qué veo yo acá? Veo que hay una resta, ¿cierto? Hay exponentes, pero el principal es que aquí al medio hay una multiplicación. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que hacer es usar la de la multiplicación. ¿Ya? Pero, fíjense ustedes, hay varios ejercicios que son en derivada que ustedes podrían hacerlo mucho más fácil de lo que parece. Si yo no quiero aplicar, por ejemplo, una propiedad de la multiplicación, ¿qué podría hacer aquí yo con estos paréntesis? ¿Qué podría hacer yo con estos dos paréntesis? ¿Algún trabajo algebraico? ¿Qué podría hacer? ¿Qué se le ocurre a ustedes que yo puedo hacer con el x a la cuarta menos 5 por el 1 menos x a la 10? Yo podría hacer esto, multiplicar ese por ese por ese, después ese por ese y ese por ese. Recuerden, es una multiplicación de potencia solamente, o sea, de factores. Entonces yo podría multiplicar, por ejemplo, el x a la cuarta por el 1 sería x a la cuarta. X a la cuarta por el menos x a la 10 sería menos x a la 14. ¿Ya? Porque conservo base y son exponentes. Ahora, menos 5 por 1 sería menos 5. Y menos 5 por menos x a la 10 sería más 5x a la 10. Entonces, ¿se fijan? Eso es súper fácil. Y ahora, ¿yo aquí qué puedo hacer? Me quedaron solo sumas. Entonces yo ahora derivo, pero utilizando sumas. Y no voy a ocupar la de la multiplicación. Entonces ustedes tienen que elegir cuál es el que quieren ocupar. En este caso, como yo veo que son paréntesis solamente, la multiplico y no se me hace complicado. Entonces busco sumas. Y ahora cada uno de estos yo lo derivo por separado. Entonces la derivada de x a la cuarta sería 4x a la 3. ¿Cuánto es la derivada de eso? De x a la 14. Menos 14. Ya. X 13. A la 13, bien. ¿Cuánto es la derivada de
menos 5 o de 5, 0. 0. Entonces sería menos 0. Igual yo lo voy a escribir ya. Y la derivada de esto, ¿cuánto sería? 50x a la novena. A la novena, ¿cierto? Entonces ahora yo lo ordeno. Aquí tengo el 13 que siempre, casi siempre se ponen, o sea, siempre se pone el que tenga mayor exponente de los primeros, ¿cierto? Lo voy a poner así. Después vendría ese. Solamente estoy ordenando. A la 9. Después vendría ese que sería más 4 y el Q. Y el 0 no lo pongo porque es 0. Entonces ahí yo lo terminé. ¿Se fijan? Entonces no necesité realizar la de la multiplicación. ¿Se fijan? Yo la formé solamente suma y resta para que se me haga más fácil, porque la de suma y resta cada uno la derivo por separado y tengo la derivada. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que tratar de jugar con los ejercicios, pues tratar de ver cuándo lo puedo hacer y cuándo no lo puedo hacer. ¿Ya? ¿Se entendió entonces? Si quieren después lo hacen igual pero con la fórmula para ver cuánto les da. ¿Ya? Acá es lo mismo, miren. Acá tengo una función, ¿cierto? Que tengo un exponente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo desarrollo esto? Tengo un exponente. Entonces, cuando yo tenga todo elevado a un número, tengo que aplicar la propiedad de la potencia para derivar. ¿Y cuál era esa? Era bajar el exponente, ¿cierto? Se multiplica por lo mismo que estaba aquí. Antes era una x, ahora es todo esto. Y al exponente le resto 1, o sea, 2. Pero, como ahora no es una x, yo tengo que multiplicar además por la derivada de esta parte. ¿Ya? Por la derivada de esa parte. En realidad, mira, fíjense, antes yo también lo hacía. Cuando yo, por ejemplo, tenía la función que a la cuarta, yo estaba haciendo esto, miren. Bajo el exponente, le resto 1 al exponente y lo multiplico por la derivada de esta parte que está aquí. ¿Ya? La derivada de esa parte que está ahí, ¿cuánto es? 1. Entonces en realidad queda solo eso. ¿Ya? Ahora, como en esta parte esa derivada no es 1, yo tengo que derivarla. Entonces utilizo la misma forma. Bajo exponente, multiplico por lo que está acá, que en ese caso anteriormente era una x, ahora es 2x menos 3 que la cuarta menos 5, es mucho más grande. Y además lo multiplico por la derivada de esa parte. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Cuando no sea solamente x solita, yo además tengo que multiplicar por esa derivada. ¿Ya? Esto de aquí se llama, si es que lo ven después con la profe, se llama regla de la cadena. ¿Ya? Significa que yo tengo una deriva normal y además tengo que multiplicar por otra derivada. Y aquí se me forman más derivadas, o sea, derivo esa, derivo esa, derivo eso. Entonces tengo una cadena de derivadas, ¿ya? Por eso se llama regla de la cadena, ¿ya? Esos serían como los tipos de ejercicios, chiquillos. Y me queda aquí, parece uno de... No, aquí es lo mismo, exponente que los podrían hacer ustedes. Uno de la raíz. Los de la raíz también son fáciles, chiquillos, miren. Yo tengo una forma de escribir la raíz. Y es la siguiente. Yo lo podría escribir de la siguiente forma. En vez de escribir la raíz cúbica de x más 2, yo puedo escribir eso. Entonces, esa se transformó a una exponencial. Y al ser exponencial, o sea, potencia. Al ser potencia, yo la trabajo como potencia. O sea, lo único que tengo que hacer es bajar el exponente, lo mismo que les dije antes. Multiplicarlo por eso. Al exponente le resto 1, ¿cierto? Y lo multiplico por la derivada de lo que está dentro. ¿Se fijan? Entonces ahí tendría que realizar esa resta. Antes eran números enteros, por eso yo decía 3 menos 2 es 1. Ahora un tercio menos 1 tendría que ser esa resta nomás y la única diferencia. Pero sigue siendo una potencia, ¿ya? Yo creo que vamos a tener que seguir practicando muchos ejercicios de esto porque la única forma que aprendan a derivar bien es haciendo varios ejercicios. Harto ejercicio. Ya, si ustedes se ponen a hacer un par de ejercicios antes del taller o de la prueba, les va a complicar mucho, ¿ya? Porque hay varias aplicaciones con las derivadas, entonces si la profe les pide hacer un problema y van a tener que derivar y no derivaron o no saben armar la función para poder derivarla, les va a costar mucho, así que pónganse a hacer derivadas. Hay varios ejercicios
Busquen ejercicios resueltos, quizás en YouTube, ahí pueden encontrar algunos, ¿ya? O algunas páginas también tienen ejercicios resueltos donde los explican, para que vayan soltando un poco la mano, ¿ya? Eso pues chiquillos, espero se haya entendido un poco más y haya quedado claro. Así que el video se los voy a subir en un rato más yo creo, o mañana.